Bueno, y entonces, ¿Dios castiga o Dios no castiga? ¿Qué será lo que dice la Escritura? Me invitaron a compartir en un retiro de varones y me invitaron a compartir, la mayoría de ellos eran hombres de negocios, y yo sentía en mi corazón que el propósito de lo que yo tenía que compartir era acerca del amor de Dios. Y compartimos acerca de ese amor ágape en Cristo, ese amor perfecto, ese amor que se desborda en cuidado, en protección, en bendición para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Porque así como dice la palabra, dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, de todo lo que Cristo es, tomamos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, favor sobre favor. Y platicando y comentando, compartiendo con aquellas personas en aquel mensaje las bendiciones que tenemos a través de Cristo, porque toda promesa de Dios por medio de Cristo es un sí y es un amén. Al final, una persona levanta la mano para hacer un comentario y una pregunta. Cuando habíamos hablado de tanta bendición, de todos los privilegios, de todo lo que viene con tener a Cristo en el corazón, dijo, bueno, pues si Dios es así tanto amor, pues entonces Dios no castiga. ¿O sí? Esa fue la pregunta al final. ¿Dios no castiga o sí castiga? Hebreos capítulo número 12, versículo número 5. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? No qué es lo que me imagino. Hay que abrir la Biblia. Hay que checar qué dice la palabra. Ahí tenemos la voluntad de Dios. Ahí tenemos lo que Dios dice. Hebreos 12, capítulo número 12, versículo número 5, y empieza diciendo de la siguiente manera. Bueno, ¿y ya han olvidado la exhortación? ¿Ya han olvidado esa palabra de advertencia? ¿Ya han olvidado ese aviso, esa llamada de atención con la cual, como es una advertencia, como es una exhortación, se trata de persuadirte, de convencerte de algo? Se te llama la atención para avisarte, para mostrarte algo. Ya has olvidado la exhortación. Y sigue diciendo el verso, que como a hijos se les dirige, que como a hijos se les dirige. Tú abres la Escritura, llegas a esta parte, la estás leyendo ahí en Hebreos 12, 5, y dice, esta es una exhortación que se te hace como a hijo, como si fueras un hijo, como un hijo. Así se te da la advertencia y se te trata de convencer y de persuadir de algo. Y es muy simple. Tú, por ejemplo, tú te topas con un jovencito que no es tu hijo, con un niño que no es tu hijo, le tratas de advertir, le tratas de persuadir o de convencer, hijo, esto no te conviene, o mira, te conviene mejor esto, pero es alguien que no es tu hijo, sino que solamente de cariño se lo dices, ¿verdad? Porque te interesa que no le vaya mal, sino que le vaya bien. Al final, ¿te escuchó o no te escuchó? Pues bueno, pero es muy diferente cuando se trata en verdad de tu verdadero hijo. A tu verdadero hijo se lo dices con el corazón en la mano, se lo dices desde tus mismas entrañas. Mijito, déjame decirte esto, mira, déjame aclararte. Te voy a advertir acerca de esto. Te voy a mostrar esta tal situación. Así que ya han olvidado esa exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío,
Hijo mío, en la Biblia, como si el mensaje lo estás recibiendo directamente en tu oído. Hijo mío, Dios hablándote, Dios reconociéndote por la fe en Jesucristo, su Hijo, y reconociéndote como tal, y te va a dar una advertencia, te va a tratar de convencer y de persuadir, y te dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Dos cosas, dos palabras que es importante que entendamos en este contexto. Hijo mío, no menosprecies. ¿Qué es menospreciar? Es no darle el valor correcto, no darle la importancia correcta que merece, la importancia que tiene, el valor que tiene algo, una cosa, una persona. Tú menosprecias algo, haz de cuenta que no te importa, le estás dando menospreciar, un valor menor de lo que realmente es. Si se trata de importancia, no le das la dignidad o el cuidado que merecen esas palabras o aquella cosa o la persona. Estás menospreciando, no te importa. No es algo en lo que tú pones cuidado. Hijo mío, no menosprecies. ¿Y de qué está hablando? De no darle el valor, sino darle no le das la importancia adecuada ¿a qué? A la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no la tomas en cuenta, no le das y no le pones el cuidado que merece la disciplina del Señor. Muy bien, lo que hago en ese momento, tengo la oportunidad y voy y busco qué es lo que quiere decir esa palabra disciplina, disciplinar. Pues mira, si tú vas al diccionario disciplina, una de las cosas que quiere decir es la siguiente. Una disciplina es disciplinar a alguien, es instruir, educar, capacitar, enseñar. Eso es disciplinar, darle a alguien una disciplina, enseñar, instruir, capacitar, educar. Pero la palabra griega, la palabra original que en nuestras Biblias se traduce como disciplina, no menosprecies la disciplina del Señor, es decir, cuando el Señor te enseña, te educa, te instruye, te capacita, no lo menosprecies. Es Dios, Dios perfecto, el que todo lo sabe, lo conoce y lo entiende, y te está tratando de mostrar las cosas, no lo menosprecies. Pero la palabra original que se traduce como disciplina es la palabra griega paideia. Paideia, que no solamente quiere decir instrucción, educación, enseñanza, capacitación, sino que quiere también decir corrección disciplinaria. Estás enseñando a alguien. Específicamente vamos a hablar de cuestiones morales. Hey, no hagas esto. Luego a veces la corrección disciplinaria, pues con una mirada es suficiente. Luego a veces se necesita la llamada de atención. Hey, cuidado, no hagas eso. Y luego le puedes subir el tono. Y luego llega el momento en que le puedes dar el golpe a la mesa. ¡Ey! ¡Entiende! Todo eso significa la palabra paideia. No solamente el educar, el instruir, sino también la corrección disciplinaria. ¿Será que Dios entonces castiga? Bueno, pues déjame decirte algo. Que esa palabra paideia, cuando se traduce en nuestras Biblias y aparece como disciplina, aparece más como castigo, se traduce más como castigo que como disciplina en forma de enseñanza y de instrucción. Paideia.
castigo, corrección disciplinaria. ¡Wow! Entonces, pues Dios me corrige. Dios tiene su manera de corregirme, de disciplinarme. Y como veíamos hace un momento, o sea, esa palabra castigo no se refiere solamente a una palabra fuerte. Si bien el Señor te reprende o nos reprende en su enseñanza, cuando está tratando con nosotros, pues viene el castigo, así como aparece más en la Biblia traducida esa palabra como castigo y no tanto como enseñanza. Entonces, volvemos nuevamente y como empezamos el versículo, lo volvemos a tomar desde un principio. Ya ves, ya has olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, su enseñanza y su corrección. No menosprecies la disciplina del Señor, y sigue diciendo: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siendo que la disciplina del Señor no solamente es, como veíamos, la enseñanza, la educación, la instrucción, sino también luego es la varita. No desmayes, dice al final del verso, no desmayes, no te desanimes, no te vayas a dar por vencido cuando el Señor te reprenda, cuando el Señor te corrija, te discipline, porque va a haber momento que te van a dar el manacito, o va a haber el momento cuando te hablen duro. Y al hablarte duro muchas veces, hey, nomás a mí no me hables así, de esa forma o de esa manera. No te desanimes, no desmayes, no te vayas a quedar en la mitad del camino. No, pues para eso, ¿para qué le sigo en el camino de Cristo? Si Dios corrige, si Dios enseña, instruye, y el Señor me está mostrando. Versículo número 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y lo que dice al final, y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! Hebreos capítulo número 12, versículo número 6. Entonces, el Señor no castiga, pues es un amor extraordinario, un amor que se sale de todo lo que pueda yo imaginar. No castiga, pero dice la palabra, el Señor, Dios, al que ama, lo disciplina. Y otro más, azota a todo el que recibe por hijo. ¿Dónde está eso? Hebreos 12, 6. El Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Busca conmigo. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Búscalo conmigo. Proverbios 13:24. Si no eres tan ducho y tan rápido para encontrarlo, toma nota, o luego vas a volver a ver el video y vas a poder ir a buscarlo. Proverbios 13:24 dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo, el padre que detiene el disciplinar a su hijo, es porque aborrece a su hijo. Pero el papá que ama, desde temprano lo corrige. ¡Ey, levántate! ¡Ey, tiende la cama! ¡Ey, hay que hacer esto! ¡Hay que salir temprano! ¡Hay que... etcétera, etcétera! Así que el que detiene el castigo, el que detiene la disciplina, a su hijo aborrece. Mas el que ama a su hijo, el padre que lo ama, desde temprano lo corrige. Y esto para apoyar el Señor al que ama, lo disciplina. Porque Proverbios 13:24, si detienes el castigo, la reprensión o el disciplinar, corregir,
entonces si lo detienes, a tu hijo aborreces. Pero si lo amas, y ese es Dios que nos ama, Él se va a encargar. Un día yo le dije a Cristo, ven a mi corazón. Muy bien, por la fe en Cristo, ahora soy un hijo de Dios. Ahora Dios me tiene por hijo. Ahora Dios se encarga. Y así como dice que Él, como comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Pues obvio, Él va a estar al pendiente de estarme corrigiendo. Él va a estar al pendiente de disciplinarme. No solo me enseña, me instruye, me capacita, me habilita. No solamente eso, sino que si es necesario, pues hasta el manacito. Y dice al final del verso, no solamente el manacito, el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Azota al que recibe por hijo. Te voy a comentar algo bien interesante para que podamos entender claramente lo que esa palabra azotar quiere decir. Cuando Cristo es llevado ya delante de Pilato, solamente para que Pilato dé la orden, la instrucción de crucificar al Hijo de Dios, todos los que están allá afuera acusándolos, Pilato todavía al final, no encontrando culpa alguna en el Señor Jesús, les dice, bueno, ¿qué quieren que haga con él? Crucifícalo. Y entonces a Pilato se le ocurre, porque en la fiesta de la Pascua soltaban a un preso. La gracia del gobernador romano, era así, de esa manera, y soltaban, dejaban ir a un preso. Y a Pilato se le ocurre, pues si les pongo a Barrabás y a Cristo, a Jesús, pues seguro que no van a escoger a Barrabás. Era un homicida, era un malhechor en comparación con Cristo, ¿verdad? Se le ocurrió y dijo, van a escoger a Jesús, pero la multitud, la turba, escogió, danos a Barrabás, crucifica a Jesús. Y en ese momento dice la palabra en Juan 19:1, en ese momento tomó Pilato a Jesús y lo puso con sus soldados para que lo azotaran. Dice literalmente el verso 19:1 en el Evangelio de Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esa palabra aquí en nuestra Reina Valera 1960, así lo traduce, le azotó. Igual que al final en Hebreos, donde dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota al que recibe por hijo. Igual, la misma palabra. Pilato, antes de mandar a Jesús a la cruz, primero lo azota y después de eso le ponen la corona de espina para mandarlo a la cruz. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Apocalipsis 3:19 dice de la siguiente manera, yo reprendo y castigo, el que está hablando es Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No te trata de matar Dios. Lo que trata Dios en su amor es de corregir, de enderezar. Pero luego a veces somos tan necios, somos de cabeza tan dura, que no aceptamos la gracia de Dios a través de su mensaje, a través de su sabiduría. En esta situación haz esto, en esta situación haz aquello otro, pero somos necios. Y es nuestra misma necedad los que trae sobre nosotros mismos la consecuencia que no deseamos. Y nos topamos de frente con el azote. ¿Se acuerdan que hay un dicho en español que dice, no me digas que me vas a dar,
No me des la cachetada, solamente dime que me la vas a dar. Y con eso tengo, no más dime que me la vas a dar. Pues hay quienes necesitamos que nos den el coscorrón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete a seguir lo que Dios dice. Así que el Señor a quien ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Te quiero hacer una aclaración y vale la pena porque estamos aprendiendo y esto nos da una visión hermosa de lo que estamos aprendiendo. En el caso de Cristo, el chicote, el látigo que utilizaron es una arma de castigo, una arma de tormento que tú lo puedes buscar en los diccionarios, en los libros de historia, etcétera. Le llamaban el flagrum. Era un mango de madera. A ese mango de madera estaban atadas, amarradas una serie de cuerdas de cuero, y en las cuerdas de cuero le agregaban pedacitos de metal y también le ponían pedacitos de hueso, de huesos. ¿Para qué? Para que a la hora que pegara el chicote no solamente fuera el cintarazo, sino que al mismo tiempo que se estaba dando el cintarazo, esos pedacitos de metal y esos huesos penetraran en la piel e hicieran un daño partiendo la piel. Hasta allá llegó el castigo en nuestro Señor Jesús. No creo que nosotros necesitemos o lleguemos a tal situación que nos tengan que tratar con ese látigo. Dios, con el puro manacito que nos diga, ahí con eso sea suficiente para que enderecemos el camino. Versículo número 7. Así que si aceptamos, si soportamos la disciplina, si aceptamos y recibimos esa instrucción de parte de Dios y esa corrección disciplinaria, es porque Dios nos está tratando como hijos. Si la aceptamos y la recibimos, hagámoslo, porque es Dios el que nos está enseñando, disciplinando, corrigiendo. Y al final del 7 dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo va a ser aquel que cuando el papá vea que el hijo está metiendo la pata, está haciendo lo que no es correcto, lo que no debe de hacer? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no corrige? Pues igual Dios también corrige. Dios nos trata como a hijos. Si nosotros, siendo malos, entendiendo cuando nuestro hijo hace algo incorrecto y lo disciplinamos, lo tratamos de persuadir, de convencer o llegamos a la corrección disciplinaria, pues cuánto más Dios. Versículo número 8. Estamos en Hebreos capítulo 12. Pero si Dios no nos disciplinara, si nos dejara sin disciplina, sin corrección, de la cual todos hemos sido participantes, es decir, que de la disciplina de Dios, cuando recibimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que con sinceridad queremos Él sea nuestro buen pastor, si se nos dejara sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, de eso nadie se escapa. Tengo a Cristo, el Señor te va a corregir. Tengo a Cristo, el Señor te va a enderezar. Tengo a Cristo, el Señor se encarga de capacitarte para ir adelante en tu vida cristiana. Si nos dejara Dios sin disciplina, de la cual todos nosotros somos participantes, entonces seríamos bastardos, hijos ilegítimos y no hijos. Si fuéramos bastardos de Dios, pues no le importaríamos y nos dejaría como fuéramos,
pero nos ama. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, juntamente con la educación y la instrucción, etcétera, todo lo que hemos venido viendo. Si no lo hiciera Dios, seríamos como hijos bastardos. Verso 9. Por otra parte, piensa, tuvimos a nuestros padres terrenales y seguro que nos disciplinaron, seguro que nos llamaron la atención. Hubo el día en que sacaron el cinto, hubo el día cuando nos hablaron fuerte para corregirnos y enderezarnos. Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, los honrábamos. Pues ¿no obedeceremos mucho mejor a Dios el Padre, al Creador? ¿No obedeceremos, no le daremos honra, veneración al Padre, de quien proceden todas las cosas? Nuestros padres nos disciplinaban y los respetábamos, pues ¿qué será cuando Dios nos está llamando la atención o nos está instruyendo? Porque lo que Dios hace es para vida, es para vida eterna, es para que terminemos en su presencia, que nuestro camino sea camino de justicia hacia arriba, que no nos desviemos del camino. Versículo número 10. Y nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, el tiempo de su vida, y mientras hubo el tiempo de su vida o mientras estuviste bajo su autoridad en la casa paterna, pues te disciplinaban como a ellos se les ocurría, como a ellos pensaban que nos iba a ser de provecho, para que ellos nos disciplinaran según se les tuvieran esa capacidad de, esto es lo mejor para mi hijo. Pero en el caso de Dios, si nuestros padres, conforme se les ocurría y pensaban que era lo mejor, pues ¿qué será para Dios? ¿Qué será para Dios, que todo lo sabe, que tiene nuestra vida en su mano, que le da propósito a nuestra vida? Él, para lo que nos es de provecho, y escucha, para que participemos de su santidad. ¿Qué no está escrito? ¿Qué no dice la palabra? Sean santos, así como Dios es santo. Así como Dios es santo, así sean ustedes también santos. Dios, cuando nos instruye, Dios, cuando nos corrige, es para que participemos de su santidad, para que participemos de su justicia, de que como tal, así Él diga, así también nosotros hagamos. Versículo número 11. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cada vez que nos llamen la atención, cada vez que nos reprenden, cada vez que nos enderezan, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, de alegría, sino de sino de tristeza. Pero después que hemos sido instruidos en justicia, que hemos sido corregidos, que hemos sido disciplinados, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si acepto esa disciplina de Dios, que no solamente es la enseñanza y la instrucción, sino también puede llegar a la corrección disciplinaria, al castigo, a que Dios me jale la orejita, a que Dios luego me tenga que levantar la voz, a que Dios luego le tenga que
dar un golpe a la mesa para llamarme la atención. En un principio, pues no es causa de alegría, sino de tristeza, pero luego, cuando yo acepto, cuando yo recibo como hijo de Dios esa disciplina, va a dar fruto apacible de justicia a los que en esa disciplina son ejercitados. ¿Cómo? Explíqueme, pastor, ¿cómo que fruto de justicia? Fruto apacible de justicia. No le alcanzo a entender muy bien. Salmo 119, verso 71. Y dice el salmista: bueno me es haber sido humillado. Está hablando de Dios. Está hablando el salmista: Dios me humilló. Dios me llamó la atención. Dios me corrigió. Me hizo partícipe de su disciplina. Dice nuevamente el salmista: bueno me es haber sido humillado, disciplinado, porque si Dios lo hace, es para que aprenda sus estatutos, para que aprenda. Si lo leo y no lo capto, si sigo en lo mismo y en verdad tengo a Cristo en el corazón, Dios va a corregir, Dios va a disciplinar. Y bueno es cuando Dios nos hace pasar por esa humillación de la disciplina para que aprendamos su palabra, su justicia. Mira, mijito, por aquí es. Salmo 119, ahí donde estamos, verso 67. Antes que fuera yo humillado, antes que Dios me pasara por la varita, antes que Dios me levantara la voz, que me corrigiera, que trajera sobre mí disciplina, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Me salí del camino, me salí del carril y andaba yo en lo mío, dándole, como dicen, dándole vuelo a la hilacha. O como dicen también, pues anda en el monte lleno de espinas. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, pero ahora Dios me disciplinó. Pues entonces, al final del verso dice: ahora guardo su palabra. Ahora guardo su palabra. Bueno me es que Dios me discipline para que aprenda sus estatutos. Bueno es que Dios me discipline porque antes descarriado andaba, pero ahora he aprendido su palabra, ahora he sido corregido y ahora guardo su palabra. Así que, gracias a Dios, terminamos con esto. Job, capítulo número 5, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre. Pastor, bienaventurado. Ay, a ver. La palabrita, como que luego no la capto, como medio que la entiendo, a veces sí, a veces no. Bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz, cuánta bendición la del hombre a quien Dios reprende, a quien Dios disciplina, a quien Dios castiga. Cuán feliz, cuán dichoso aquel que Dios en su amor lo endereza, lo corrige, lo azota. Bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso, cuánta bendición que Dios nos corrija. Por tanto, hijo mío, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Oremos. Te doy gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Te doy gracias porque pues Dios es bueno, inmensamente, tremendamente
bueno y tanto nos ama, yo creo que, bueno, ¿y será que Dios nos castiga? Dios al que ama, disciplina y azota a aquel a quien ha recibido por hijo. Señor, aquí estamos delante de ti y entendemos cuál es tu amor, la grandeza de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Entendemos que así como tenemos a Cristo en el corazón, tú vas a perfeccionar tu obra en nosotros. Señor, enséñanos, disciplínanos, capacítanos si es necesario. Señor, disciplínanos, corrígenos como sea necesario, pero que permanezcamos en ese camino que nos lleva hacia arriba, que nos lleva a la presencia tuya. Todas estas cosas han sido dichas en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Amén.